Shalom amigos, un saludo para todos hasta donde se encuentren en los diferentes países donde nos están siguiendo. México, Estados Unidos, un saludo especial para Colombia también, España, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, hasta Bolivia también un saludo para toda la linda familia de Torá que sigue las enseñanzas también de la Kabbalah y estos estudios maravillosos, esperando que el Boreolán esté bendiciendo sus vidas y que les esté colmando de entendimiento, discernimiento y comprensión de las enseñanzas de la Torá. Seguimos con las enseñanzas de la Kabbalah, así que vamos a la parte 7, las Sefirot. Comenzamos. 10 Sefirot de nada, 10 y no 9, 10 y no 11. Sefer Yetzirah 1:4, 10 y no 9. Las Sefirot son las modalidades básicas en que se expresa el poder creativo de Dios. En este sentido, constituyen la estructura interna y configuración de los Olamot, las dimensiones espirituales. Es a través de la Sefirot que el Creador interactúa con el universo. Estas modalidades representan el puente que une a Dios con su creación. Todo lo que ocurre en el universo lo hace a través de las Sefirot. No obstante, las Sefirot no son Dios. Desde la perspectiva de Dios, incluso las Sefirot son Beli Ma, la nada, o, más literalmente, sin sustancia. Las Sefirot se reflejan en el ser humano, y gracias a eso él participa de lo divino. Los maestros de la Kabbalah enseñan que las cualidades más básicas del nivel emocional humano son el amor y el temor. Juntas, estas dos cualidades permiten que el ser humano interactúe de forma significativa con el mundo que lo rodea, al igual que todos los demás rasgos que se derivan de ellas. Estas dos cualidades constituyen un reflejo de las cualidades que el Creador utiliza para regir y dirigir el universo. Estas cualidades se corresponden con 7 de las 10 Sefirot: Hesed, amor; Geburah, retención; Tiferet, armonía; Netzach, dominio; Hod, empatía; Yesod, fundamento; y Malhut, hegemonía. Las facultades mentales de los seres humanos también constituyen un reflejo de la inteligencia de Dios, que utilizó para crear el universo. Esto significa que el ser humano tiene la capacidad para explorar las leyes fundamentales y la lógica de la creación. Estas facultades se corresponden con las 2 Sefirot superiores: Jochma, sabiduría; y Binah, inteligencia. No obstante, la facultad más elevada del ser humano es la voluntad. Es por medio de su voluntad que él, en última instancia, decide cómo va a pensar, sentir o actuar. Es gracias a su voluntad que él es capaz de alzarse por encima de las presiones internas o las circunstancias externas. Es por esta razón que la voluntad humana se corresponde con la sefirá más elevada de todas, Keter, corona. Si uno intentara describir al Creador, se sentiría tentado a afirmar que Él es voluntad pura. Esto sería muy similar a decir que Él es espíritu o amor, pues estas descripciones y otras semejantes lo que hacen es intentar definir a Dios utilizando características humanas, pero si hay que utilizar algún aspecto humano, el más adecuado sería el de la voluntad, ya que éste constituye la base subyacente
a todas las demás facultades humanas. Esto es el significado de lo que el Sefer Yetzirah dice en el sentido de que las Sefirot son 10 y no 9. Pues si dijéramos que Dios es voluntad, Ratzón, entonces la Sefirá Keter, corona, sería idéntica con Dios, y solo quedarían 9 Sefirot. Pero si afirmamos que hay 10 Sefirot, entonces incluso la voluntad suprema no es más que una Sefirá y es completamente inferior al Creador. El Sefer Yetzirah también advierte 10 y no 11. Este enunciado enseña que el Creador mismo, que es el Ser infinito, no debe ser incluido entre las Sefirot. Si lo fuera, tendríamos 11 Sefirot en vez de 10. Expresiones antropomórficas. En algunos lugares, la Torá habla del Creador como si tuviera un cuerpo humano o compartiera cualidades humanas. En numerosos versículos hallamos expresiones tales como los ojos de Dios, los oídos de Dios y la mano de Dios. El texto bíblico nos dice literalmente que el Creador ve, escucha, huele y camina. Se le atribuyen cualidades tales como voluntad, sabiduría, verdad, bondad, clemencia, justicia y fuerza, e incluso emociones tales como la alegría y la cólera. En todos estos casos, la Torá utiliza expresiones antropomórficas para describir al Creador, puesto que Él obviamente no tiene forma física y no puede ser pensado en términos materiales. ¿Qué significa la utilización de estas expresiones antropomórficas? La explicación simple de por qué la Biblia emplea expresiones antropomórficas es que Dios toma en préstamo expresiones relativas a sus criaturas para describir su relación con el mundo. Dios solo puede hablarnos en un lenguaje que nosotros seamos capaces de entender, y por eso la tradición talmúdica enuncia la regla de que la Torá habla en el lenguaje de los seres humanos. Esto significa que puede utilizarse una alegoría física para expresar una relación filosófica profunda entre Dios y la creación. Así, por ejemplo, cuando la Torá habla de los ojos de Dios, está aludiendo al hecho de que de Él es consciente de todo lo que ocurre en el mundo. Cuando habla de su mano, se refiere al hecho de que Él manifiesta su poder y su providencia al guiar el destino del mundo. En un sentido similar, cuando habla de la alegría o la ira del Creador, lo que hace es atribuirle las mismas emociones que nosotros sentiríamos si hiciéramos lo mismo. Sin embargo, ninguna de estas expresiones pretende explicar que el Creador tiene un cuerpo o una forma, o que Él cambia de decisión o experimenta sentimientos distintos de un momento a otro. Ese tipo de expresiones no son más que alegorías que se refieren a su poder o a los efectos de su acción, tal como nosotros los experimentamos. Obviamente la explicación anterior se fundamenta en el hecho de que realmente no podemos decir nada acerca de Dios mismo, en tanto que, creador de todo lo que existe, el ser absoluto es completamente distinto de todos los seres creados. Él existe más allá del tiempo y el espacio, y por ello no podemos adjudicarle ningún concepto asociado al cambio. Él no participa de nada mundano y por eso no podemos aplicarle ninguna cualidad física. Él quizá emplee diversas cualidades para regir su universo, pero estamos obligados a afirmar que Él es más que la suma total de todas ellas.
Incluso fenómenos tan elevados como el amor, la verdad o la justicia son, a final de cuentas, no más que conceptos creados que solamente pueden existir dentro del ámbito de la sociedad humana. En cambio, cuando pensamos acerca del Creador, lo concebimos en un plano mucho más elevado que cualquiera de todas esas cosas. Por otro lado, al describir la creación del ser humano, la Torá dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, masculino y femenino los creó. Bereshit 1:27. Muchos comentaristas bíblicos interpretan este y enunciados similares en un sentido alegórico y explican qué quiere decir. Por ejemplo, que el ser humano se asemeja al Creador en el sentido de que posee facultades intelectuales y es capaz de actuar con libre albedrío, al igual que él. La razón de esto es obvia, ya que ¿qué clase de imagen podemos adjudicar al Creador? ¿Y cómo podríamos decir que Él es masculino o femenino o ambos a la vez? No obstante, si recordamos que Dios creó una dimensión espiritual con el propósito de manifestarse al ser humano, todas esas impresiones adquieren un significado totalmente nuevo. En efecto, ahora la imagen de Dios ya no se refiere a Él mismo, dado que Él está más allá de cualquier tipo de descripción, sino a la estructura o modelo conceptual básico que constituye la base de toda la creación, las Sefirot. Son las Sefirot lo que hace posible que el Dios infinito y trascendental interactúe con su creación, ya que son ellas las que nos permiten hablar de la inmanencia divina en la creación, es decir, lo que Él hace en el mundo, sin tener que referirnos directamente a lo que es Él. Es en este sentido que las Sefirot constituyen la clave del significado preciso que se halla detrás de los términos antropomórficos de la Biblia, ya que nos hablan acerca de los actos de Dios. Y es también en este sentido que se puede decir que el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. La razón de esto es que con eso el ser humano es concebido como un microcosmos del poder creativo de Dios. El hombre es un microcosmos de las Sefirot. Esto también explica por qué los profetas visualizaron ciertas descripciones antropomórficas de la Sefirot solo después de recibir la advertencia de que el Creador está completamente separado de cualquier tipo de visualización, pues solo así fueron capaces de hablar de Dios como si Él pensara, sintiera y actuara como un ser humano. Esas descripciones antropomórficas de ningún modo pretendían referirse a Dios mismo, sino al modo en que nosotros lo experimentamos como presencia inmanente en su creación. Esto también explica la razón por la que los maestros de la Kabbalah describieron a las Sefirot como realidades que se correspondían con los distintos órganos y funciones del cuerpo humano, pues es el cuerpo humano modelado con base en la estructura antropomórfica de las Sefirot el que sirve como paradigma perfecto de las inmensamente variadas fuerzas que actúan en armonía y balance sincrónico en el mundo. En el cuerpo humano, todos los sentidos y sistemas biológicos son, por un lado, diferenciados y por el otro lado, completamente interdependientes.
Además, el estado de salud físico del ser humano tiene un efecto notorio sobre sus pensamientos y emociones y viceversa. Del mismo modo, cada sefirá constituye una fuerza o modalidad específica a través de la cual Dios gobierna y sustenta al universo. Pero al mismo tiempo, cada sefirá funciona en armonía perfecta con cada una de las demás sefirot y además contiene dentro de sí aspectos de todas ellas. En última instancia, las sefirot no son Dios. Aún así, nos permiten hablar de la inmanencia divina en este mundo y describirlo en términos de esta relación. Es sólo por medio de la sefirot que podemos atribuir a Dios ciertas cualidades y atributos. Es también por medio de la sefirot que Él contrae su luz y proporciona al ser humano la capacidad para recibir de Él el regalo de la existencia. La esencia de la sefirot. Las sefirot son generalmente definidas como midot, palabra que literalmente significa medidas o dimensiones, y por extensión atributos o facultades. Es por medio de la sefirot que el Creador limita su esencia infinita y expresa cualidades específicas que sus criaturas pueden captar y con las cuales pueden relacionarse. En este sentido, las sefirot actúan como filtros, vestimentas o recipientes para la luz del Ein Sof que las llena. La palabra sefirá se deriva de o está relacionada con los vocablos hebreos saper, que significa expresar o comunicar, y sapir, que quiere decir zafiro, brillantez o luminosidad. También está relacionada con la palabra safar, número, sefar, frontera, y sefer, libro. En esencia, todos estos conceptos están ligados entre sí y apuntan a las dos funciones básicas de las sefirot. Primero, las sefirot son orot, luminarias que sirven para revelar y expresar la grandeza del Creador. Segundo, son kelim, es decir, recipientes que delimitan y delinean la luz infinita del Creador, haciendo que llegue hasta la dimensión finita, sujeta a ser definida en términos de número y límites. Esta distinción responde a una interrogante fundamental analizada por los maestros de la Kabbalah. ¿Son las sefirot esencia de lo divino o son solamente recipientes de él? En otras palabras, ¿son las sefirot como 10 ventanas a través de las cuales podemos percibir lo divino o son 10 instrumentos que el Creador utiliza para dirigir el mundo? El Arizal responde que ambas alternativas son verdaderas en distintos niveles. Como ya se indicó, las sefirot pertenecen esencialmente al nivel de Atzilut, cercanía. En esa dimensión se hallan en un estado totalmente indiferenciado. Es por eso que el Sefer Yetzirah se refiere a ellas como las 10 sefirot de nada. En efecto, es en un aspecto de Atzilut que las sefirot pueden ser definidas como 10 luces o ventanas a través de las cuales el Ein Sof ilumina a la creación. No obstante, en el nivel de Atzilut, las sefirot son totalmente abstractas e inefables. Solo pueden ser descritas en términos de sí mismas y, por lo mismo, no podemos conocer su esencia. Es sólo cuando se refractan dentro de la dimensión de Beriá, creación, que somos capaces de siquiera pensar en ellas. Pero no solo eso,
sino que incluso antes de que podamos darles nombre y hablar de ellas como instrumentos separados del poder creativo de Dios, primero deben refractarse doblemente en la dimensión de Yetzirah, formación. Finalmente, es en la dimensión de Asiyah, acción, que las Sefirot representan la interacción básica que Dios tiene con el ser humano y con la dimensión física. Así pues, los conceptos básicos de la Sefirot adquieren existencia en Atzilut, pero solo se vuelven manifiestos en los niveles inferiores de la dimensión espiritual. Esto significa que la estructura interna de cada universo está compuesta por las mismas 10 Sefirot, conforme el proceso de contracción, Tzimtzum, llega cada vez a mayores niveles de ocultamiento de la luz de Dios. Las Sefirot se revelan cada vez más como recipientes separados de lo divino, pues es sólo a través de este proceso descendente que la luz del Creador se vuelve accesible para nosotros y a su vez nos permite elevarnos y comunicarnos con la infinitud del Ein Sof. Las estructuras de las Sefirot. Las 10 Sefirot son con frecuencia descritas en un orden antropomórfico, que se corresponde en paralelo con la cabeza y el cuerpo del ser humano. Esta división se basa en el hecho de que las Sefirot superiores representan procesos internos mentales, mientras que las Sefirot inferiores manifiestan estos mismos procesos hacia el exterior. Es por ello que, al aludir a esta división, las 7 Sefirot inferiores siguen siendo llamadas Midot, atributos, mientras que las 3 Sefirot superiores son definidas como Mohin, mentalidades. En la obra Tikkuné Zohar hallamos una alusión a esto. Allí las Sefirot son representadas en un orden antropomórfico que indica la posición respectiva de cada una de ellas en relación con las demás. El Tikkuné Zohar comienza por describir las 7 Sefirot inferiores y las presentamos en la siguiente tabla. Aquí se nos introduce a las 7 fuerzas fundamentales de la creación, que son las 7 Sefirot inferiores. Hesed, amor, es el brazo derecho. Geburah, retención, es el brazo izquierdo. Tiferet es el tronco del cuerpo situado entre las 2 extremidades superiores. Juntas, estas 3 Sefirot constituyen una tríada. Por consiguiente, cuando la Biblia habla de que Dios emplea su mano derecha para bendecir al ser humano o para concederle su abundancia, incluso si sus acciones no lo ameritan, eso se refiere a la Sefirá de Hesed. Y cuando habla de la mano izquierda, eso alude a la Sefirá de Geburah, mediante la cual Dios restringe su amor con el fin de juzgar al hombre exclusivamente en función de sus actos. Así, la Sefirá de Hesed representa la acción incondicional de dar, mientras que Geburah representa el aspecto de restricción respecto a la capacidad del hombre de recibir el amor de Dios. Por su parte, Tiferet es la combinación de las 2 fuerzas primordiales, de Hesed y Geburah. Por esta razón, Tiferet es conceptualizado como el cuerpo mismo del ser humano, ya que representa la armonía perfecta entre el amor y la restricción. Las Sefirot de Netzab, dominio, Hod, empatía y Yesod, fundamento, forman una tríada similar. Netzach está representada por la pierna derecha y, al igual que Hesed, representada por el brazo derecho, denota la acción de sobreponerse a las limitaciones y los obstáculos. Hod está representada por la pierna izquierda y, al igual que Geburah, representada por el brazo izquierdo, denota ya sea una consideración extrema hacia los demás
o una sumisión pasiva. La palabra hod comparte la misma raíz que el verbo lehodot y representa la capacidad para agradecer incluso en la adversidad o admitir y conceder frente a un impedimento. La Sefirá de Yesod se halla situada entre las dos anteriores y, lo mismo que Tiferet, representa el balance entre la agresividad de Netzach y la esencia pasiva de Hod. Por otra parte, mientras que las 6 Sefirot que van de Gesed a Yesod tienen un carácter masculino, la Sefirá de Malhut tiene un carácter femenino. Como veremos más adelante, estas 6 Sefirot se corresponden con la letra Baal del tetragrama, mientras que Malhut, hegemonía, se corresponde con la última letra Hei del tetragrama. En este sentido, las 6 Sefirot masculinas son concebidas como las fuerzas básicas que denotan la acción de dar y crear, mientras que la Sefirá femenina de Malhut representa la capacidad para recibir. Las 6 Sefirot se relacionan conceptualmente con los 6 días de la creación y también representan las 6 direcciones básicas del universo tridimensional en que nos encontramos: norte, sur, este, oeste, abajo, arriba. Representan las modalidades fundamentales de la acción de extenderse hacia las 6 direcciones de la creación. La séptima Sefirá, que es Malhut, es comparada con el vientre de una mujer. Representa la capacidad para recibir y contener, y eventualmente regresar algo más perfecto y completo. Es por esta razón que se relaciona con Shabbat, el séptimo día de la creación. Es Shabbat lo que nos proporciona el poder para asir las fuerzas masculinas de la creación e integrarlas en nuestras vidas. Malhut constituye también el eje o punto focal situado en el centro de las 6 direcciones, en donde en vez de proyectarnos hacia el exterior, dirigimos nuestro ser hacia adentro e integramos la iluminación espiritual en nuestras vidas. Las 6 Sefirot masculinas también están representadas por las 6 personalidades principales de la Torá. Gesed, amor, representa la cualidad central del patriarca Abraham. Geburá, retención, representa la cualidad principal del patriarca Yitzhak. Y Tiferet, armonía, es la característica paradigmática del patriarca Jacob. Netzach, dominio, es la cualidad central de Moshe. Hod, empatía, la de Aarón, el Cohen, sacerdote, y Yesod, fundamento, la de Yosef, hijo de Jacob. La séptima Sefirá está representada por la vida del rey David. Fue él quien combinó e integró las 6 primeras Sefirot en su personalidad y por eso él fue escogido para personificar la Sefirá femenina de Malhut, hegemonía. Él fue capaz de alabar al Creador como la fuente última de todo el poder que existe en el universo. Es así que no fue coincidencia alguna que el único versículo de la Biblia que contiene una mención explícita de las 7 Sefirot inferiores fue enunciado por el rey David. Presentamos el versículo a continuación. Tuyos son, oh Eterno, la grandeza amorosa, la retención, la armonía, el dominio y la empatía, por todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es, oh Eterno, el reino, y tú eres el que se exalta y es cabeza de todo. En tu mano izquierda está el poder y la retención, y en tu mano derecha está la grandeza amorosa y el fortalecimiento. Divrei Hayamim Aleph 29, 11, 12. Estas fueron parte de las últimas palabras que el rey David pronunció antes de morir.
A través de ella se enseñó que el logro máximo en la vida reside en el reconocimiento de que el Creador es la fuente última de todas estas fuerzas. Al llegar a esta toma de conciencia, David se convirtió en encarnación de toda la Sefirot y llegó a asemejarse espiritualmente a su Creador. La obra Tikkun Zohar prosigue la descripción de las tres mentalidades, Mohin. Jochma, sabiduría, es el cerebro derecho, que es la sede del pensamiento. Binah, inteligencia, es el corazón, donde reside el poder del corazón para comprender. Sobre ellos está escrito: las cosas ocultas pertenecen al Eterno, nuestro Dios. Devarim 29-28. Keter Elión, la corona trascendental, es la corona, Keter, de la hegemonía Malhut, respecto de la cual se declara: yo Dios declaro el final de las cosas desde el principio. Yeshayá 46:10. Así que se nos introduce a la tríada superior de las 10 sefirot: Keter, corona; Jochma, sabiduría; y Binah, inteligencia. La palabra Keter literalmente significa corona y alude a la cualidad trascendental de la primera sefirá que, al igual que una corona, reposa encima de la cabeza o, desde otra óptica, encierra y rodea el cerebro, lo mismo que hace el cráneo. Esto significa que Keter trasciende tanto a Jochma como a Binah y constituye el origen de ambas. Representa el nivel de la causa primera que precede a toda actividad creativa. Dios creó el mundo con sabiduría infinita. La Torá expresa esta idea al decir: ¿qué tan grandes son tus obras, oh Eterno? Todas las hiciste con Jochma, sabiduría. Tehilín 104:24. Además, la sabiduría siempre está relacionada con el concepto de inicio, en particular con el inicio de la labor creativa de Dios. No obstante, tiene que existir algo que, por lógica, preceda incluso a la sabiduría. Este es el nivel de Keter, corona, el cual precede a la sefirá de Jochma y representa el primer elemento de la creación. Cuando mencionamos el concepto de Olamot, las dimensiones existenciales, aludimos a la noción de la voluntad profunda del Creador. Mencionamos que el nivel de Adán Kadmon se refiere a la voluntad primordial, que inició todo lo que existe y lo sustenta. En términos de Sefirot, este concepto es llamado Keter Elión, la corona trascendental. Keter representa la voluntad y el deseo primordiales de crear un mundo para el ser humano. Además de eso, Keter representa el propósito último y la meta final hacia la cual toda la creación se dirige. Es por eso que alude al concepto del fin, que reside en forma latente en el principio. Podemos entender esto si concebimos la noción de voluntad como causa primera y la idea de propósito como su efecto final. La séfira de Keter unifica e integra estos dos polos de la existencia. Es por ello que, al exponer el nivel de Adán Kadmon, citamos la idea de que la acción completada se halla en el primer pensamiento. Este mismo concepto se repite en términos de las sefirot. El Sefer Yetzirah dice: su final está presente en su inicio y su inicio está presente en su final. A esto se refiere la obra Tikkun Zohar cuando afirma de Keter Elión es la corona Keter de la hegemonía Malhut. Al decir eso, vincula la idea de voluntad inicial con la de propósito final y da origen a la relación perfecta de causa-efecto. Esto se basa en la enseñanza transmitida por Dios al profeta: yo declaro el final de las cosas desde el principio. Yeshayá 46:10.
Así como Keter, corona, se corresponde con el cráneo que rodea el cerebro, Jochma, sabiduría, y Binah, inteligencia, se relacionan con los dos hemisferios del cerebro. Juntos, Jochma y Binah son descritos como entes ocultos, porque al igual que los procesos mentales, sus efectos solo son perceptibles al ser exteriorizados por las 7 sefirot inferiores. A nivel divino, Jochma y Binah son concebidos como los procesos abstractos que precedieron a los 7 días concretos de la creación. Esta idea se encuentra aludida en el versículo: el Eterno fundamentó la tierra con sabiduría, Jochma, con inteligencia, Binah, estableció el cielo y con su conocimiento, Da'at, las profundidades son abiertas. Mishle 3:19-20. La escritura también afirma: una casa es construida con sabiduría, es establecida con inteligencia y con conocimiento sus habitaciones son llenadas. En un sentido similar, al citar las cualidades personales de Betzalel, el hombre que fue escogido para construir el Mishkan, el santuario modelado con base en la estructura de los universos trascendentales, Dios dice: yo lo he imbuido en el Espíritu de Dios, con sabiduría, Jochma, inteligencia, Binah y conocimiento, Da'at. Shemot 31:3. Aquí vemos que el plan espiritual que constituye la base de toda actividad creativa se origina en estas sefirot superiores. Los versículos citados hablan específicamente de 3 cualidades: Jochma, sabiduría, Binah, inteligencia, y Da'at, conocimiento, como se indicará más adelante al hablar de la sefirá de Keter. Da'at, conocimiento, funciona en muchos sentidos como una semisefirá y, por eso, con frecuencia es incluida entre las sefirot en lugar de Keter, pero nunca es contada entre las sefirot cuando Keter está presente. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán se encargue de llenar sus mesas de espiritualidad y también de mucha Parnasá Tová. Hashem proteja a cada uno de ustedes. Bendiciones, refuá shelema para los enfermos y que se recuperen pronto. Hasta la próxima con la ayuda de Hashem.